Con Jorge Triaca. Pongamos cuál fue la iniciativa del peronismo, que a esta hora se está reuniendo en la Cancha de la provincia de La Pampa, están los gobernadores. Sí. Siloto es el anfitrión, que acaba de acordar con el gobierno nacional deudas de la caja previsional por más de 60.000 millones de pesos que le van a entrar a La Pampa. Bueno, lo cierto es que este es el proyecto del peronismo como contrapartida al proyecto del oficialismo nacional. Habla de derecho a la desconexión fuera del horario laboral, licencia por maternidad de 120 días, paternidad por 90 días, prevalencia de los convenios colectivos de empresa por sobre los de actividad, solo en los casos explícitos o de ser más favorables, creación de comités mixtos, paritarios para analizar ART y enfermedades laborales. Y la primera parte de eso, volvamos a la placa anterior o posterior, es la recuperación del salario mínimo vital y móvil, está retrasado, eso no hay duda, tampoco es parámetro hoy, salvo para los planes sociales. Reducción de la jornada laboral, no un banco de horas, a 7 horas y luego a 6 horas, algunos países de Europa lo discuten. Derechos para los trabajadores de aplicación y participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, que es lo que sucede en México, pero que en la Argentina no está sobre la discusión por ahora. Insisto, es la iniciativa del peronismo frente a lo que el gobierno presentó. Jorge, ¿cómo le va? Gracias por esta Paulino, ¿cómo está usted? deferencia, tanto tiempo. Por favor. Muy gentil. Primero, ¿cómo miramos la reforma laboral? A ver, yo creo que es una reforma laboral que parte de un diagnóstico que nadie puede discutir. Hace más de 12 años no se genera empleo en el sector privado, formal. Hace el 40% de los trabajadores están en la informalidad. Y es muy desafiante modificar muchas de las cuestiones que están vinculadas a la ley de contrato de trabajo, a la ley de empleo, para poder resolver algunas de estas cuestiones. Y es un tema que no viene en debate hace 2 minutos, esto ya viene en debate hace mucho tiempo. Yo escuchaba recién la propuesta que va a presentar el peronismo. Digo, ¿por qué no lo presentaron durante la gestión de Alberto Fernández? ¿Por qué no lo presentaron durante la gestión de Cristina Fernández? Digo, por lo menos dar el debate. Y me parece que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo creo que este proyecto deja en claro y da previsibilidad tanto para el trabajador, que es lo más importante, como también para el empleador. Y me parece que eso es una conjunción que va a ser positivo a la hora de generación. Para los que nos estén escuchando, ¿qué le cambia a aquel trabajador formal que hoy está observando la entrevista y dice, bueno, ¿y a mí qué me cambia si se aprueba lo que el Ejecutivo envió para discutir en el Senado y que empieza el tratamiento esta semana? Primero de todo, que al trabajador formal lo que le da es más previsibilidad, más certeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy un juicio laboral iniciado hoy, por ejemplo, por indemnización, tarda en promedio 6 años. Y esto lo que hace es resolverlo, tanto porque da certeza sobre qué es lo que se incorpora en la indemnización, como por otro lado constituye un fondo de asistencia laboral que le permite al empleador tener el financiamiento para poder hacer frente a las indemnizaciones. El famoso 3% de aporte patronal que ahora va a ir a este fondo. Claro, lo que sería la contribución, que se la quitaría y se incorporaría a este fondo. Que es un fondo, al empresario le sale lo mismo. Tiene el financiamiento asegurado para esto. O sea, tiene el financiamiento asegurado para esto. Y me parece que eso es una novedad también que le brinda previsibilidad al trabajador, porque recordemos, si un trabajador está 6 años en el medio de una demanda, no tiene, la indemnización tiene que ver con la asistencia alimentaria principalmente, y si está 6 años, claramente eso no se resuelve, ¿no? Y me parece que esto es uno de los primeros puntos. El segundo punto es que contempla bien qué ítem se contempla para la indemnización, lo cual implica dejar afuera del cómputo para la indemnización, ayúdeme si me equivoco, el aguinaldo, el salario anual complementario, las horas extras, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué otra cosa? Y si, por ejemplo, la empresa te da el uso del celular o el uso del automóvil de la empresa o lo que sea, que muchas veces... Eso no es parte del salario, para la indemnización. Muchas veces constituían, dentro de las demandas, un elemento más que era indefinido, pero que en los distintos juzgados se tomaba en consideración y se aplicaban distintos criterios. Y eso es uno de los motivos de la imprevisibilidad, digamos, o sea, cuando no tenés claro qué es lo que constituye y qué es lo que no constituye. Me parece que esto da más certeza. Y por supuesto, que también está el tema de la aplicación de la tasa de interés, digamos, qué tasa de interés se aplica, me parece que eso también. Incluyendo también la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de los juzgados vinculados
el tema laboral nacional. Y eso está en la norma. También está planteado en la norma. Y después también hay otros temas que van a tener seguramente más conflictividad. Yo creo que estos son los temas de menor conflictividad. Más allá de que muchos se rasguen las vestiduras y hablen en nombre de los trabajadores, la realidad es que la mayoría de las demandas laborales se resuelven antes de que se resuelva el proceso judicial. ¿Por qué? Porque justamente se inflaban muchas demandas con muchos de estos elementos que después no constituían lo que recibía el trabajador en el bolsillo, digamos. Entonces se resolvía antes. Y me parece un tema, para los que nos ven, no es que se termina el medio aguinaldo, no es que se terminan las horas extras. Ni las vacaciones. Ni las vacaciones, nada de eso. No se afectan Ahora, esos. Para las vacaciones sí lo que se establece es que sea de común acuerdo dentro de un margen de una franja. Que se puede modificar de acuerdo a algunos requerimientos específicos que puede plantear el empleador en algunos momentos del año, digamos, me parece. Esas son algunas de las cuestiones que pueden tener, pero van a estar en debate en la legislatura, digamos, en el ámbito legislativo. Está bien, pero sería un estudio contable, digamos, tengo que cerrar balance, contador, puede el trabajador trabajar 10, 12 horas, acumular horas y finalmente una semana decir trabajo en vez de 8, 5. Eso sería el banco de horas. El banco de horas. Que también lo tienes que habilitar, se habilita por convenio y a partir de eso se define. Pero si no se habilita por convenio, no se puede ejecutar. A ver, lo que está planteado en la ley tiene esas características, ¿no? Entonces, también con preaviso, con momentos donde lo puedes plantear y demás, ¿no? No es que te pueden cambiar la regla de juego un día para el Pero otro. básicamente lo que apunta a eso, Paulino, es que hay actividades que por su estacionalidad o por requerimientos específicos tienen distintos movimientos de horarios, que todos las conocemos, desde la actividad gastronómica hasta actividades de otro tipo, que claramente este tipo de cosas le dan una oportunidad al sector empleador de generar mejores inversiones y de abrir nuevos emprendimientos. Me parece que esto es lo que hay que mirar detrás de todo, porque en la medida que esto ayude a que al marco de inversiones le dé certeza, le dé previsibilidad, vamos a tener más inversiones y como consecuencia de más inversiones vamos a tener más trabajo. Un dato no menor. Aquel que incorpore empleados con una nómina menor a 1,5 millones de pesos estaría exento por 2 o 4 años de pagar ¿qué cosa? De 48 meses, de pagar muchos de los aportes y contribuciones que se hacen al sistema. Esto también apunta a la formalización de trabajadores, es decir, como también se extingue la acción judicial a aquellos que tienen con trabajadores informalizados, esto le permite desarrollar inversiones y transformar esas inversiones también en base al régimen de inversiones para medianas empresas, que le permita mejorar las condiciones de esos trabajadores, no solamente formalizándolos, sino para los proyectos nuevos, ¿no? O sea, en los proyectos nuevos tienen desgravaciones fiscales. Exactamente. Y cuando uno toma un empleado adicional, ese empleado pudo haber venido trabajando, si uno lo toma, lo pone bajo la nómina, se extingue la acción penal hacia atrás. Exactamente. Y hacia adelante queda formalizado. Queda formalizado y con un costo laboral menor que el que existía hasta ahora. Para el empresario, no es que el trabajador recibe menos plata en el bolsillo. No, el salario va a seguir siendo el salario de la actividad, del convenio que corresponde. Y para el trabajador a partir de ese momento empieza a acumular para el eventual sus despido, aportes y se le reconocen algunos aportes hacia atrás también. Se le reconocen aportes hacia atrás. Eso es parte de este régimen que se llama RIFL, R-I-F-L, que lo que propone es generar las condiciones para formalizar los trabajadores. Recordando que... ¿Rifle? Sin la E al final. RIFL. Ok. Pero claramente lo que apunta a eso es a darle esa posibilidad de formalizar trabajadores que hasta hoy están informalizados. O sea, usted lo ve con buenos ojos, definitivamente. Yo creo que va para el lado correcto. Yo creo que hay muchas cosas todavía que se van a discutir, la ultraactividad, el tema de la prelación de los convenios, el tema de la cuota solidaria, que son temas que tienen que estar en debate por los legisladores, ¿no? Cuota solidaria, ¿qué? Explíquelo sencillo a la gente, porque ahí va a ser el radicalismo bastante. Es que creo que el problema es que no es tan sencillo, pero en las negociaciones hoy hay un criterio universal. El sindicato que tiene la mayoría, digamos, de la representación negocia en el conjunto. Pero negocia para los afiliados como también para los no afiliados. Entonces, lo que se aplica habitualmente es una cuota del afiliado y una cuota para los no afiliados, la cuota solidaria, digamos. ¿Por qué? Porque reciben el beneficio de esa negociación. Correcto. Lo que hace este proyecto es le dice al empleador, usted no está obligado a retener la plata de la cuota solidaria, salvo que haya expresa determinación del trabajador. Bueno, eso los pone en una situación donde reciben el beneficio, pero claramente no pagan parte de lo que es el costo de la negociación. Existe un costo de la negociación, hay que profesionalizar la negociación. Por supuesto que ha habido abusos de las partes, tanto del sector empresario como del sector de representación de los trabajadores, y eso hay que resolverlo y hay que acotarlo, pero lo que vos no podés hacer es dejar la negociación desprovista de las mejores calidades técnicas para poder hacerlo.
Con lo cual, digamos, la ley no establece que el aporte solidario se corta. Se corta, sino que le dice al empleador que no la retenga, digamos, salvo expresa vocación del trabajador. Pero eso está así en la normativa que viene del Ejecutivo. Así está en el proyecto, digamos, que se mandó al Congreso. Bueno, con lo cual, efectivamente, si el empleado no lo puede retener y el trabajador no muestra su voluntad de aportar al gremio, no siendo afiliado, eventualmente ese 1,5% le puede caer en el bolsillo. Claro, y desfinancia la acción gremial. Pero por eso también el problema es la universalidad de la negociación, porque entonces deberías discutir si deberías solamente negociar para aquellos que son afiliados. Con lo cual, dentro de una misma empresa no puedes tener desigualdad salarial o distinta remuneración, igual tarea, por lo tanto, entras en un conflicto, eso es lo que dice usted. Pero por eso esto para mí es un tema de debate sobre modelo de fondo, digamos. Entonces, en los países nórdicos, en muchos países, los beneficiarios de la negociación colectiva son aquellos que están afiliados, no los que no están afiliados. Entonces, por eso también hay que encontrar el equilibrio, porque guarda, a veces uno se jacta, digamos, de ordenar el sistema, pero también lo que no tenemos que hacer es desequilibrar la balanza de la negociación, porque si vos debilitas la negociación por una parte o por la otra, claramente vamos a tener abusos de distintos sectores, ¿no? Y lo que no tenemos que generar es un proceso, un marco institucional que después retroceda en lugar de avanzar. Correcto. Esta idea de negociar focalizado por región, etcétera, ¿está bien? Yo creo que es positiva para muchos casos, no sé si va a ser general para la mayoría, porque los procesos de negociación de un convenio no son tan sencillos, no son tan inmediatos y demás, pero creo que para muchas empresas de medianas a grandes le va a servir, y para procesos regionales donde se afectan muchas veces cuestiones que no son las mismas que se resuelven en los escritorios de los ministerios en capital, pueden tener una consideración particular. Y también le da muchas facultades al proceso de negociación local, ¿no? ¿Usted habla con Cordero? Tengo buena relación con Cordero y con muchos de los funcionarios que fueron compañeros míos en el gabinete del presidente Macri, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre el gobierno de Macri y de Milei? Yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver más con las discusiones institucionales, con el pensar el mediano y largo plazo, con no confrontar innecesariamente con todos aquellos que tenemos que construir un consenso después para poder hacer las reformas. Me parece que va por ahí, y también con cuestiones que en algunos casos tienen que ver con procesos de transparencia, ¿no? O sea, este gobierno lo ve, se lo traduzco, ayúdeme, menos transparente, con menos apetito por lo institucional, más confrontativo que el de el expresidente Macri, y con menos mirada de mediano y largo plazo, solo atendiendo lo urgente. Esa es una traducción bastante fidedigna de lo que acabo de decir, pero déjeme agregarle algo más. Para que los cambios en la Argentina se sostengan en el tiempo, tenemos que pensar que el presidente Milei es un eslabón de una cadena de otros gobiernos también que tienen que venir y seguir orientándose hacia el mismo rumbo. Por eso yo creo que para el PRO lo más importante es pensar el post-mileísmo. ¿Cómo hacemos para que lo que venga después de Milei siga en el sentido de lo correcto de las reformas que viene haciendo el presidente Milei? Y por supuesto, cambiar aquellas cosas que creo que también hay que cambiar. No por hay ejemplo, gobierno una que sea mirada perfecto. más atenta en la ciencia y la tecnología, la educación o la salud. Bueno, algunos aspectos que me parece que la Argentina todavía tiene mucho por hacer y por desarrollarse, y que el PRO particularmente no cree que el Estado tiene que ser desprovisto de elementos. Lo que sí tiene que haber un conjunto de prioridades y financiar esas prioridades, no todo, como también pasaba en otros gobiernos, sobre todo en el gobierno kirchnerista, que financiaban cualquier cosa. Y creo que eso claramente tiene que estar en un equilibrio donde el presupuesto que se financie sea un presupuesto posible, sea un presupuesto que también el resto de las jurisdicciones lo acompañen, las provincias y los municipios, y no estén hackeando al sector privado y a los ciudadanos para poder financiarse, ¿no? Trae acá la última pregunta, volviendo a la ley laboral, agradeciendo su enorme generosidad. Provincias Unidas ha hecho un dictamen alternativo y ha dicho que los que no están contemplados, Alejandra Torres finalmente ha hecho un posteo en redes sociales, en X, bastante importante, no contempla a las pymes. Eso es lo que dice, que están como exentas en la reforma laboral, como que no están incluidas de la manera que debieran, aquellas que dan básicamente más del 80% del empleo. ¿Hay algo de eso o no? Yo creo que yo no coincido con eso, porque creo que resolver la judicialización, los principales beneficiarios de resolver la judicialización son las pymes. Son los trabajadores en primer medida y las pymes. ¿Por qué? Porque son los que necesitan de una dinámica distinta y necesitan tener previsibilidad para saber que a la hora de iniciar una relación laboral como a la hora de salir de esa relación laboral sea claro qué es lo que involucra y lo que no involucra. En la medida que eso esté resuelto, el principal beneficiario es el trabajador y las pymes.
Y eso le va a dar un dinamismo muy distinto a la actividad. Y me parece que eso es el principal logro que puede tener esta reforma. Después hay un régimen de medianas inversiones que yo creo que es coincidente con esa orientación, como también el régimen de formalización de trabajadores que apuntan hacia el mismo sentido. Y me parece que ambas cosas trabajan mucho mejor para las pymes que para el resto. Y después, por supuesto, si hablamos de la prelación de los convenios, si hablamos de convenios por empresa o convenios por región, también facilita a las pymes, sobre todo en algunos lugares de nuestro país, que necesitan tener consideraciones particulares. Son convenios que a veces en los convenios nacionales son muy difíciles de discutir. Jorge Tríaca, muy generoso. Por favor, Paulino, un gusto. Hasta la próxima. Cómo no. Muy amable. Si tenés oro, joyas, alhajas,